Hola, estamos con el doctor José Abigail Cruz Infante, que lo tenemos aquí todos los jueves y martes. Hoy es día jueves, lluvioso. Está lloviendo en la capital de en Santo Domingo Este, capital de la República Dominicana. Doctor, ¿cómo usted se encuentra? Pues me encuentro muy bien, gracias a Dios, y protegido por la providencia divina de todas estas pandemias, tanto la pandemia del COVID como las otras pandemias que se han desatado en la República Dominicana. Yo conozco una sola, doctor. ¿Cuáles son las otras pandemias que usted habla? ¿Sabe lo que es que en pleno siglo XXI se estén muriendo gente por tomar bebidas adulteradas? Una tal Monday que están ahí, van 20 y pico que se mueren ya. La policía desmantela unos laboratorios clandestinos en Monteplata y en Barahona que fabricaban Cleren. Entonces, esa es una pandemia. El asesinato, atraco de Villa Altagracia, que han aparecido nuevos implicados, es otra pandemia de la inseguridad social, de la violencia desatada por las propias autoridades. Esa es una pandemia. Entonces, si me pongo a enumerar, se nos va a ir el tiempo enumerándote pandemias en la República Dominicana. Usted hace solo 2 días se adelantó a... estuvimos tratando el tema precisamente de la inseguridad sobre los asesinados en Villa Altagracia, que yo insisto en que entiendo que la sociedad se guía por eventos, pero también entiendo que como que estamos demasiado mediáticos. De pronto me parece que las masas son como aquel flautista que los ratones le seguían hacia donde iba cuando él tocaba la flauta. Y usted se adelantó a que se iba a tratar de hacer algo, pero se ha creado una comisión y la comisión no ha caído bien, doctor. No. Es peor. No es que no ha caído bien. Es peor que es la misma comisión se ha declarado incompetente porque ninguno de ellos es conocedor de la materia policíaca, ni de la materia criminal, ni de la materia de seguridad social, de seguridad pública. Y han dicho, bueno, el presidente nos nombró, pero tiene que buscar verdaderos expertos en la materia. ¿Por qué ocurren estas cosas? Porque lo que se buscó con esa comisión fue poner un paño tibia a la avalancha de críticas y de quejas que se estaban levantando con el caso de Villa Altagracia. Entonces el gobierno rápidamente dice, bueno, una comisión con gente notables para que... Pero ¿qué van a hacer esa gente? Mira, a esos miembros de la comisión, ¿tú sabes quiénes son los miembros de la comisión? Bueno, hay 2 personajes que podemos atrevernos a analizarlos, los que por arribita. Nieves, que es una persona, el doctor Nieves, que es una persona que goza de prestigio. Sin embargo, y es mi parecer, de posiciones ambiguas
porque hay que recordar que él fue uno de los instigadores de Marcha Verde, pero en medio de la tormenta de Odebrecht, él se deja emplear por Estrella, y uno no quiere acusar a los Estrellas y su complejo mediático CDN, pero en ese momento Estrella estaba cuestionada como contraparte de Rondón aquí. Y eso para mí es ambiguo. O sea, o tú estás en un carril o tú no estás en un carril. Y sé que posiblemente el tema sea yo. Y el otro es Tulio, el de Finjus y otras instituciones como Adoco y otras. Son instituciones que gravitan en lo mediático, pero que al final en RD no han resuelto nada. Y Óyeme, están desprestigiadas. Tulio, dígame. Sin entrar en análisis de los componentes de la comisión, Ricardo Nieves, persona que yo les reconozco sus cualidades y sus méritos como excelente comunicador. Pero si Ricardo somos amigos, si yo hubiese hablado con él, le digo, te está poniendo loco. ¿Cómo va a aceptar eso? Tú o él es comunicador o va a ser parte ahora de una comisión que te va a dar notabilidad que tú no necesitas. Pero tú sabes cuáles son los rangos de la oficialidad de la Policía Nacional. Descríbemelo. Tú conoces el escalafón, el reglamento policial que establece el escalafón. Tú no conoces nada de la policía. Tú sabes cuántos coroneles y cuántos tenientes coroneles tiene la policía hoy en día. Es decir, no se trata de una comisión para que sirva de caja de resonancia de los problemas que confronta la Policía Nacional. No, es una comisión para que introduzca definitivamente el plan de transformación de la policía, y ninguno de esos comisionados tiene las condiciones ni la necesidad de plantear lo que hay que hacer realmente con la policía. ¿Se le ocurren nombres, doctor? ¿Se le ocurren a usted nombres? 5, por favor. No. Eso solamente se lo diría yo a Luis Abinader si me llamara para hacer esta pregunta. Porque nosotros no somos nadie para estar sugiriendo ni estar buscándole espacio a gente que ya tiene su espacio ganado. Lo que yo creo es que Ricardo Nieves, que había rechazado otros ofrecimientos del presidente Luis Abinader, este fue el único que no debió haber aceptado, porque no le suma nada a su cosa. Y cuando el presidente renuncia a esa comisión y confiese su impotencia y su incapacidad de afrontar el problema, yo le diría, amigo mío, usted ve por qué es que los sabios campesinos tienen razón. Zapatero a tus zapatos. Tú lo que eres, tú eres uno de los 3 mejores comunicadores de este país, para muchas personas, casi para la totalidad de las personas. ¿Qué buscabas tú ahí? ¿De dónde te salió a ti, que eres médico y abogado, que tú eres experto en seguridad policial? ¿De dónde? A improvisar. Pero si eso es lo que tú te has pasado la vida criticando en esta sociedad, las improvisaciones y ese tipo de cosas, ¿por qué tú aceptas eso? Que por encima de todo me imagino que es una comisión honorífica, que no es que van a devengar un salario, ¿no? Es una comisión honorífica. Debe ser honorífica. Debe ser honorífica.
pero la situación del país es difícil manejar, porque se manejan temas de mucha importancia con una sorprendente y rapidez en la improvisación, como si no se quisieran buscar soluciones efectivas ni reales. Y eso es penoso, eso es penoso. Eso es populismo, doctor. Populismo es incapacidad para gobernar. Incapacidad para gobernar. Hoy en día, manejar una sociedad conflictiva con agudos problemas requiere de una habilidad extrema, requiere de un arte, el arte de buen gobernar. Y en ese contexto del arte de buen gobernar, no entra ni la improvisación ni la incapacidad para visualizar la dimensión de los problemas que se quieren resolver. La buena gobernanza exige que cada problema se someta al exhaustivo análisis de los conocedores o de los que se tienen como conocedores de eso y que elaboren las recomendaciones que se someten al escrutinio nacional. Entonces, el presidente que toma esa decisión queda librado a la crítica de que improvisó, de que erró al escoger, sino que él aceptó recomendaciones de expertos. Y no solo eso, sino que la sometió al escrutinio. Es como manda la sociedad abierta y democrática, porque lo que se persigue es la buena gobernanza, el arte de gobernar bien. Y eso parece que no es una virtud que abunda mucho. Por eso, Es como un ciego, doctor. Y uno quisiera, porque al menos a mí no pienso que está lleno de buena voluntad. Sin embargo, algo falta que se ve el tremendismo, la inmediatez a la hora de tomar medidas. Y al final uno se da cuenta que es como si estuviéramos asistiendo a un gran teatro, a pan y circo. O sea, sacaron un video donde pusieron a Danilo, a Lionel y a Abinader diciendo prácticamente lo mismo sobre el tema de la seguridad, lo mismo. Y se sabe que el mundo funciona en ciclo, pero cuando uno ve eso, de pronto, doctor, parece que no hemos avanzado. ¿Usted cree que se ha avanzado? no, a mí me parece que en algunos aspectos vamos retrocediendo. Por ejemplo, en una comisión que lo está pidiendo, pero que hace unas cuantas semanas se anunció que había un plan y que se iba a dar a conocer. Entonces ahora se nombra una comisión para lo mismo. En esa comisión, ¿qué papel va a jugar? Bueno, ya él lo dijo, un empresario, un prominente empresario, director de un grupo económico importante, presidente del CONEP. ¿Qué busca en eso? ¿Qué sabe él de eso? ¿Sabrá él la diferencia entre un teniente y un primer teniente, un capitán y un teniente coronel? ¿Sabrá él eso? Esa no es su materia. La materia de él y en la cual ha sido exitoso es otra. Entonces, congraciarse con ese sector empresarial del cual él es líder. Bueno, pero por favor,
usted sabe lo que usted está haciendo. Usted se está arriesgando cuando no había prisa y detenerse a ver cómo era la mejor forma de encarar ese problema, no despachándose con una medida que, como dices tú, viene a satisfacer la idea de alimentar los leones del circo, tirarle la piltrafa a los leones del circo, como hacían los romanos. Así, o sea, mantener, doctor, penoso incluso, si uno lo analiza en la línea de tiempo, haber llamado una comisión para algo tan importante como la reforma policial que se viene hablando prácticamente durante décadas, que debió haber, o sea, esta comisión, la que fuere, y además una comisión de expertos, debió haber sido antes, pero no durante el propio duelo de dos asesinatos, porque es como si de pronto habrían hecho falta esos asesinatos y que la sociedad otra vez se escandalizara para entonces el presidente llenarse de decisión y decir, ok, vamos a reformar la policía. Hay la respuesta que no fue al asunto del asesinato, que siguen apareciendo indicios, o sea, es un caso más, sino que la necesaria, y como usted dice, consensuada participación de expertos en una reforma policial que debe ser algo terminado, que cambie la realidad de la República Dominicana, se hace como respuesta a un escándalo, de un hecho. O sea, eso para mí es inconcebible, ¿eh? Simplemente se podría concluir que se ha tomado una medida para tapar el escándalo, que todavía la mitad de ese problema del asesinato de Villa Altagracia no ha salido a la luz pública. Es como para tapar una cosa y rápidamente acallar mediáticamente el impulso de esta sociedad que manifestó su indignación ante un hecho. Indignación que fue recogida por el propio presidente Luis Abinader. Él mismo manifestó que estaba indignado, horrorizado por ese hecho. Pero ese hecho es aislado, es un hecho aislado del problema de la reforma de la institución policial en la República Dominicana. Entonces, eso no se puede improvisar. Eso debe ser sujeto a una acción que refleje madurez y que se vea el trazo experto de quienes elaboren el plan y sus recomendaciones. ¿Usted recuerda alguna reforma parecida que se haya dado? Bueno, en Colombia se hizo una reforma que hasta hace tiempo se estaba hablando de ella. En Guatemala se hizo una reforma policial, porque de lo que se trata es de aplicar el principio bíblico de no echar vino nuevo en odre vieja, o no echar vino viejos en odre nueva. Es que la institución policial debe ser sometida a un proceso de depuración muy parecido a uno que hizo una vez en el gobierno del profesor Juan Bosch, un técnico centroamericano que el profesor Bosch había conocido en el Instituto de Turrialba en Costa Rica, un experto en reforma agraria en América Latina, el profesor Campos. Y él vino invitado por el gobierno para que recomendara la medida
que había que hacer para la reforma agraria. Estamos hablando de 1963. La ley de reforma agraria se había establecido a la carrera por el Consejo de Estado y se estaban dando tumbo y no se sabía cómo era, qué era lo que iba a hacer. Entonces el profesor Campo vino y después que se enteró le dijeron todo lo que había, que la Dirección de Reforma Agraria era como un nuevo ministerio. Entonces él dijo, bueno, pero la estructura de tenencia de tierra, no, de eso no se ha hablado. El Estado tiene mucha tierra. Dice, será la primera vez que vamos a hacer una reforma agraria sin modificar la estructura de tenencia de tierra. Pero bueno, yo voy ahí al ministerio ese que ustedes han creado, y cuando él fue, que vio, dijo, tráigame al director y a los técnicos, tráigame el organigrama de esta institución. Y cuando le trajeron así un mapa y él vio todo lo que había, una estructura burocrática, administrativa, hizo así, cogió un lápiz dijo, y pasó una raya y dijo, me suprimen todo esto de aquí, esto que está a la derecha de esta raya que yo he hecho, me lo suprimen y cuando esté todo listo, yo vendré a trabajar con la parte que queda. Bueno, el profesor Campos no volvió más al Instituto Agrario. A los 2 días cogió un avión y se fue del país. Es decir, tú no puedes producir una reforma a la institución policial con los oficiales, directores, subdirectores de la propia institución que están ahí. Es decir, lo que han hecho, pues hay que pasar una tabula rasa y buscar en otra parte, en las mismas Fuerzas Armadas. Bueno, vamos a preparar rápidamente un curso acelerado de 150 oficiales para que son los que van a tomar y poner la cosa en claro. Pero ¿cómo es posible que tú crees que trasladando a que está en Cotuí, mandándolo para Nagua, o a que está en Nagua, mandándolo para Neiva, porque él se lleva su equipaje al hombro? Y si es un oficial malo porque tiene su propia banda de delincuentes, si es porque tiene los negociados de contrabando, lo va a llevar al pueblo que lo traslade, porque eso está en él, no es en la comandancia, no es en el edificio, no es en el cuartel. Entonces, si no se parte de una clarividencia de ese problema, andamos dando pie. Y se puede, doctor. ¿Usted se acuerda, doctor? Yo llegué aquí en el año 2001. Hace 19 20 años ya. 20 años. Y el AMET tenía un prestigio único. Era un cuerpo hecho nuevo, con estructuras nuevas, y se fue, el AMET se fue desmejorando tanto, terminó incorporándose a la policía. Pero mientras el AMET estuvo, ¿cómo se llamaba? El que lo creó, Charles Herman, esa estructura gozó de un prestigio, y yo me acuerdo que ser AMET, el AMET como tal barrió completo con el desprestigio que tenían antes los cuerpos que se dedicaban a lo mismo, uniforme nuevo, o sea, una revolución, y eso cayó en el olvido, doctor. Pero se puede, pero hay que partir desde cero. Doctor, todavía se toca corneta cuando llegue el jefe al cuartel, como cuando Trujillo. No, pero no solo que se toca corneta, sino que todos los que están dentro del edificio se tienen que poner de pies. ¿Tú te imaginas? Aunque estén, yo lo contaba con un encuentro que tuve, aunque estén en retrete, tienen que pararse y saludar al jefe. No se acostumbran a decirle director. ¿Por qué? Bueno, por lo que usted dice,
han tratado de crear una reforma con las mismas personas. Con las mismas personas. Ese es el principal problema que tenemos. Yo no soy un experto de eso, pero he visto esfuerzos exitosos que se han realizado en otros países y observo cuáles fueron las líneas directrices que se logró. Yo te voy a decir algo. La ciudad más violenta, más permeada por el crimen organizado, por todas las bandas de todos los tipos, fue en una época en Nueva York, en la década de los finales del 60 y 70, y esa ciudad pasó en pocos años a ser una ciudad modelo. La policía. Por eso es que a Rudy Giuliani, que fue el alcalde que culminó con ese proceso, le atribuyen, pero no fue obra de Giuliani, fue obra de los expertos que se buscaron y de las medidas que hicieron. Habían oficiales de la policía en Manhattan que tenían el dominio de cuadras. Ahí en San Nicolás, por ejemplo, de la 181 a la 184 me toca a mí. Y entonces cobraban peaje a los dueños de bodegas, de tiendas, para alejarlo de los atracadores. La policía uniformada. Y arriba de eso venía un carro patrullero y se te paraba enfrente del negocio a preguntar si ya tú le habías dado el peaje a los miembros de a pie que estaban en esa cuadra, para ellos encontrarse con ellos, quitarle su tajada también. A ese nivel estaba la policía de Nueva York. Hubo un caso famoso, Sérpico. Eso se erradicó, sí, se llevó al cine y hubo series de televisión y bueno, y un montón de cosas. Pero eso fue así. Eso no fue una medida de un día para otro. No, nada de improvisación. A mí me consta que se duró más de un año elaborando el plan que iba a poner en arrancada para erradicar esa situación. Nada de inmediatez. Doctor, los presidentes se dejan asesorar porque es histórico la asesoría que indiscutiblemente le dio Joao Santana a Danilo. Recordemos a Danilo prácticamente llorando. Y después de Joao Santana, no quiero decir que sea por eso, porque también le llegó el lavajato. Hay un Danilo antes y después, por supuesto, de la influencia de Joao Santana, a mi entender, por lo menos. Oye, dígame usted, doctor. Joao Santana es un asesor en una rama del marketing político. Okay. Ni siquiera es el mejor en esa rama. ¿Estamos claros? Sí. Ok. Los presidentes, los buenos presidentes, de acuerdo a su desempeño en sus respectivos países, son aquellos que han contado y han seguido las directrices de buenos asesores. Asesores en materia de política interna, asesores en materia de política exterior, asesores en materia económica, en materia impositiva, en materia laboral. Entonces, esos presidentes humildemente reconocen que sus conocimientos en todas esas áreas son limitados y que si logran el concurso de personas, de profesionales con más estudios y más conocimientos que ellos en esas áreas y que le elaboren buenas propuestas para ellos seguirlas, para ellos implementarlas, esos son los buenos presidentes. Salvo aquellos petulantes
aquellos odiosos gobernantes que se creen sábelo todo y se quieren únicamente asesorar en áreas estrambóticas que ellos no han visto nunca un texto ni han leído un libro sobre eso. En eso se quieren asesorar, pero en el día a día desdeñan a todo el que le aconseja o le sugiere, porque ellos lo saben todo. Esos son unos petulantes, esos son unos, terminan siendo unos farsantes. Voy a revelar una cosa. Dígame, doctor. En República Dominicana, un presidente que tuvo en el manejo cotidiano un día a día exitoso se llamó Joaquín Balaguer. Y usted sabía, Fernando Buitrago, que Joaquín Balaguer no tomaba una medida caprichosa sin antes oír a varias personas, amigas de él, o muchas veces no amigas políticamente de él, pero que él consideraba que conocían de eso, y lo escuchaba y le pedía la opinión. Balaguer fue un hombre que llegó a deshacer decretos que ya tenía confeccionado por recomendación y por opiniones de personas que él consultó. Lo llevó, lo echó hacia atrás. Joaquín Balaguer, que había acumulado desde la era de Trujillo una larga experiencia en el arte de gobernar la República Dominicana. Por eso Balaguer pudo manejar con soltura durante tanto tiempo este país. Cuando Balaguer decidió dar el salto de transformar la estructura del agro dominicano y en una política social, Balaguer decidió que había que hacer una reforma agraria más profunda. Balaguer buscó a quien había demostrado hasta ese momento que era un abanderado con esa reforma y que conocía la medida, que fue al doctor Marino Vinicio Castillo, Vincho, que no era de su partido y que aunque era amigo de Balaguer, no era un adversario pertinaz de Joaquín Balaguer, pero no era un seguidor de Balaguer. Y Balaguer lo buscó a Vincho Castillo, mira, vamos a hacerle, sí, ¿qué te parece? Vincho trazó sus recomendaciones, Balaguer se lo aceptó y se inició un proceso auténticamente revolucionario en este país, porque por primera vez se legisló para modificar el sistema feudal de la tenencia de la tierra en la República Dominicana. Balaguer sabía que tenía un gobierno respaldado sólidamente por las Fuerzas Armadas, un partido mayoritariamente en el plano electoral y que le podía entonces marchar a los latifundistas cerrados que no concebían ni los alabarderos de ellos, como salieron después a defender la injusta tenencia de la tierra en la República Dominicana. Entonces, eso constituye un cambio revolucionario, porque se rompió con estructuras tradicionales que en ese momento ya estaban desfasadas, pero que eran estructuras sostenidas por el capital latifundista, muy poderoso en ese país, en esa época y todavía ahora. Sin embargo, Balaguer lo enfrentó. De manera que tenemos, y en América Latina y en el mundo hay muchísima experiencia de gobernantes exitosos porque justamente escuchaban. Yo oí una explicación ante una pregunta que le hice en una ocasión al presidente Rafael Caldera, que yo le pregunté después de asistir a una reunión del comité político de COPEI, que eran 46 miembros, y el presidente Caldera, que era el secretario general del partido,
pues un tema, aprobado la agenda, primer punto, hablar sobre X tema, fue cediéndole la palabra, partiendo de su mano derecha alrededor de la mesa hasta llegar al último, y luego hablaba él. Entonces él fijaba su posición y sometía a votación. Entonces yo le pregunté, presidente, ¿y por qué usted se reservó para último? Dice, bueno, es que yo soy el líder del partido. Yo no puedo imponerle a mi compañero los criterios que yo tenga sobre un determinado tema. Claro. Yo debo oírlo a ellos y una vez que lo oiga, yo fijo mi posición y yo tengo capacidad de argumentos para convencer a los que estén indecisos y que me apoyen a mí. Pero yo respeto los criterios de los otros. Y si la mayoría es la que decide, no lo que me lleve yo sufro un revés. Mientras que si yo oigo qué piensa la mayoría, por dónde se inclina la mayoría y coincide con mi punto de vista, yo refuerzo esa posición y es la posición del líder del partido. Entonces, son técnicas. Es elemental, doctor. Son herramientas que usan estos sabios de la política, pero que parte de un principio elemental. Son humildes en el conocimiento. No son estos soberbios que nos gastamos por aquí, por estos terrenos del Caribe. Bueno. Mira el caso de los últimos gobernantes de Haití. Todos se han creído que una vez que llegaron ahí, vino un espíritu con una varita mágica y le dio la virtud de saber de todo. Y comienza a saberlo todo, hasta terminar queriéndose quedar en el poder. En República Dominicana, la varita mágica no solo es que le enseñó a cómo gobernar, sino a cómo pretende seguir gobernando hasta que estén vivos. Eso es una cosa increíble lo que pasa en República Dominicana. Doctor, muchas gracias. Doctor, hay una frase de Martí, yo sé que le he repetido muchas veces, porque me cala en lo más profundo de mi corazón. Y sé que todo ser humano tiene el ego. Es como la famosa sombra de Peter Pan. El ego nos acompaña donde quiera que vamos, se esconde debajo de la mesa y listo para aplaudir cuando alguien dice, lo hiciste bien, lo hiciste bien. Ah, tu voz suena bien, qué bien tu texto, tú bien lo otro. Y es nuestro peor enemigo, esa sombra llamada ego. La frase de Martí con que comienza Nuestra América. Pienso que, no sé si usted está de acuerdo conmigo, todo gobernante debe tenerla casi como un estandarte en la mañana. Junto al rezo, repetir. Cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea y con que esté bien su entorno, ya da por bien el orden universal. Eso es de Nuestra América de Martí. Muchísimas gracias, doctor. Siempre, Fernando. Martí hay que repetirlo en toda ocasión, porque no solamente era un pensador muy profundo, sino un gran conocedor de nuestras realidades. Y un gran político. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes.